Hola, profe, ¿cómo va? Buenas. Buenas. Bueno, he publicado el último material de la materia. En ese apunte hay varias cosas. Lo voy a compartir para que lo veamos juntos, así los ubico en el mismo. Para que se ordenen cómo encararlo. Es apunte EDPs. Es este. Fíjense que tiene un índice que es el siguiente. El capítulo 1, en verdad, ecuaciones diferenciales ordinarias, es un repaso otra vez en donde presentamos lo mínimo que necesitamos refrescar para atacar los nuevos conceptos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Esto ya lo hemos visto en el libro nuestro. Es como para que lo tengan a mano y hay algunas actividades sugeridas. Si quieren la pueden hacer, que lo tenga más flojito y que esté más olvidado, se lo recomendamos, pero no es que tengan que estudiar para el examen final este capítulo 1. Supone que este capítulo 1 ya lo han estudiado, ¿de acuerdo? El capítulo 2 es el de resolución de ecuaciones diferenciales mediante series. Eso es lo que vamos a discutir hoy. Lo mismo. Bueno, eso lo vamos a ver particularmente hoy con algunas actividades sugeridas. Las actividades sugeridas están, ya también compartimos en resolución de las actividades que le vamos a pedir que hagan, por favor. Y el capítulo 3 es el ecuaciones en derivadas diferenciales en derivadas parciales, que es lo que vamos a ver el lunes. ¿De acuerdo? Ese es un poco lo que nos queda. ¿Alguna pregunta al respecto? Chicos, chicas. ¿Está claro? ¿Se escucha? Sí, profe. Bien. Sobre la práctica o eventualmente las actividades de la parte del capítulo 3, que sería ecuaciones en derivadas parciales, Lucía va a adjuntar algunas más porque quedaban poquitas en el apunte. Hay algunas en el apunte, así que estén atentos. Bueno, Lucía después le va a compartir eventualmente en la resolución de actividades. Bien, vamos a arrancar entonces. ¿Qué es lo que queremos discutir hoy? Como les decía, ecuaciones en derivadas ordinarias, o sea, ecuaciones diferenciales, pero a diferencia del año de Matemática 2, que esas ecuaciones las resolvíamos con algunos métodos bastante específicos, vamos a tratar de pensar en ecuaciones diferenciales ordinarias que no se puedan resolver por el método que hemos aprendido. ¿Cómo nos las vamos a ingeniar para poder encontrar por lo menos alguna solución aproximada a ese problema que propone la ecuación diferencial? Algo estuvimos discutiendo cuando discutimos Fourier en los últimos encuentros. La idea hoy, sin usar Fourier, porque para resolver estas ecuaciones diferenciales ordinarias vamos a proponer desarrollo en serie de potencia, pero bueno, con una lógica similar, ver si podemos encontrar una solución aproximada o equivalente a la entre comillas, solución desconocida a la cual no podemos acceder, que el sistema de ecuación diferencial propone. Esa es un poco la idea. ¿Y
¿cómo arranca esta historia? Bueno, esta historia arranca, dame un segundito, otra vez para nosotros los químicos, arranca un poco y está atada también un problema que hemos visto seguramente o verán en fisicoquímica y en física, que es el problema de la difusión, que es interesante. Acá, por acá. Por acá. Fick, yo creo que ustedes, algunos o varios, la mayoría de ustedes espero que lo conozcan, es un médico y fisiólogo alemán que de alguna manera derivó las leyes de difusión que nosotros seguimos usando para modelar procesos de difusión en químico, físico-química y demás. Y lo que él vio, que sigue siendo impresionante, es que si una molécula se mueve sola, como es este caso, esa molécula, fíjense, inicialmente dice hay molécula de soluto, en el lado izquierdo hay una barrera acá. Si se elimina la barrera de soluto, si se elimina la barrera, las moléculas empiezan a difundir todo el espacio para ocuparlo de alguna manera homogéneamente. Lo interesante, lo notable, es que si hay una sola molécula, fíjense, la molécula esa se mueve aleatoriamente y no va a ningún lugar. No sé si va a ocupar el espacio, no tiene espacio que ocupar porque es una sola, es lo mismo que esté en cualquier lugar, ¿se dan cuenta? Ahora, si tengo una mayor cantidad de número de moléculas, que es el segundo caso que estamos indicando acá, hay una clara tendencia, da la impresión de que las moléculas empiezan a llenar el contenedor de una forma bastante uniforme, sin embargo, no llegan a cubrirlo todo. Y se ve un movimiento todavía aleatorio. Las moléculas parece que están yendo para cualquier lugar. Ahora, cuando aumenta mucho la densidad de moléculas, que es el caso 3, que estamos viendo por acá, aquí, fíjense, la aleatoriedad ya se convierte en indetectable, que es lo que terminó de observar Fick. Es impresionante. Y el soluto parece moverse suave y sistemáticamente desde las áreas de mayor concentración a la área de baja concentración. Y este suave flujo es el que nosotros describimos, o que describió Fick mediante sus leyes. Y las famosas leyes de Fick, en términos unidimensionales, fíjense, o esta ley de Fick, es una ecuación diferencial, pero en derivadas parciales. ¿Lo ven? ¿Por qué? Y porque el potencial químico, la concentración química de la sustancia que indicamos con esta letra, en verdad va a depender del lugar X y el instante en el que se encuentra esa sustancia. Y bueno, a partir de esa observación y tratando de encontrar el modelo, Fick demostró que esta ecuación diferencial permite encontrar en cada instante y en cada lugar la concentración de la sustancia estudiada, de la sustancia analizada. Y es verdaderamente impactante porque nosotros se supone que vamos a poder, cuando termine este cursado, desarrollar un método que nos permita resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Todavía no sabemos resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Bueno, primero porque una ecuación diferencial en derivadas parciales, que nunca habíamos visto una forma de resolverla. Y después, porque el método para resolverla va a implicar el uso de series, que es un poco lo que nosotros queremos ver hoy. Pero para llegar a ese punto hay que tener en claro una determinada cantidad de conceptos que se supone que esperemos que los tengan claros. Primero, ¿qué es una ecuación diferencial? Se supone que eso ya es bastante obvio. Segundo, ¿qué indicamos cuando hablamos del orden de la ecuación diferencial? Tercero, ¿cuál es el grado de esa ecuación diferencial? ¿Está bien? Hasta ahí vamos. A partir de acá, de estas tres primeras conceptos o definiciones, aparece la famosa clasificación de ecuaciones diferenciales. Las ordinarias, en donde las funciones que constituyen la ecuación, ya sea la función o sus derivadas, se definen en una sola variable, ¿está bien? O las parciales, como la ley de Fick que vimos recién, que la ecuación se define, o las funciones que forman parte de la ecuación,
se definen en dos o más variables independientes. El orden es si es primero, segundo, tercer grado, y el grado refiere a que si esas ecuaciones son lineales o no lineales. Hasta acá. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Chicos, chicas. Este manejo del glosario y de las definiciones lo manejamos todos, ¿no? ¿O hay alguna duda acá? Chicos, chicas. ¿Están ahí? Profe, lineales, ¿a qué nos referíamos cuando decíamos que eran lineales? Fíjate, cuando la derivada, las funciones o las derivadas que forman parte de la ecuación están elevadas a la 1, al exponente 1. ¿Te das cuenta? Están todas elevadas a la 1. Ahora, si yo tengo y' al cuadrado más i igual a 0, esta ecuación dejó de ser lineal automáticamente. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el exponente de la derivada más alta, si querés, es 2. ¿Lo ves? Ah, sí, sí, ahí me acordé. Muchas Y gracias, es, profe. no, de nada. Y esta sería lineal. Claro. Bien. Nosotros lo marcábamos como que el producto que podría estar multiplicando la derivada primera por la derivada segunda. ¿Está bien? Y esta también no es lineal, ¿se acuerdan? Sí, y el otro caso puede ser si tengo solamente y, digamos, no una derivada, sino, porque dice cada coeficiente tiene que depender solo de x. O sea que Claro. si la tengo multiplicada por y, ahí dependería de x y de y. O sea, y por x, Y y prima prima por por y, x. y prima por y, Por x más y y. prim, No, pero acá el coeficiente, cada coeficiente depende no, solo de x. ¿Cuál decís? y, no, yo digo y por y prima más x por y, por ejemplo. Perfecto. Pero claro, el Ahí problema en ese caso no sería lineal tampoco. y por y prima más x por y, pero el problema lo tenés acá. Claro, por eso. En Perfecto, y ese tampoco caso, sea lineal. Perfecto. Bien. La ecuación de, bueno, en el caso de de la ecuación de Fick, por ejemplo, que es esta, la idea de lineal, esta sería en principio lineal, ¿está bien? Pero lo que pasa es que acá hay que ser más cuidadoso cuando hablamos de linealidad, ¿no? ¿Por qué digo que es lineal? Y porque la derivada que está acá, parcial, es entre comillas lineal y esta derivada segunda también es entre comillas lineal. ¿Se dan cuenta? Pero vamos a ser más cautos y prudentes. Por ahora no digamos nada de acá. Esta clasificación que indicamos acá es sobre todo para ecuaciones ordinarias, la idea de linealidad y no linealidad. Por ahora no nos metamos, ¿estamos de acuerdo? Bien. Entonces, lo otro que se desprendía y que es clave y es lo que nosotros queremos entonces resolver, era, bueno, ¿cómo son las soluciones de estas ecuaciones? ¿Se acuerdan? Tenemos la solución general, que era aquella que tenía las constantes arbitrarias, la solución particular, en donde las constantes toman un valor determinado. Teníamos la solución singular, que es la que no forma parte de la solución general. Y teníamos a partir de esto, o a partir de una EDO, que lo habíamos discutido otro día, o de una EDP, eventualmente más, aparecer también, más las condiciones iniciales, definen el problema de valor inicial, que es sobre todo en lo que vamos a estar trabajando en la última parte de la materia. Nosotros vamos a discutir cuando discutamos ecuaciones en derivadas parciales, pero sobre todo problemas de valor iniciales, que en este nuevo contexto van a tener otro nombre, se va a llamar problemas con condición de frontera. Después vamos a ver por qué. ¿Está bien? Pero es un problema de valor inicial. Bueno, este es un repaso o una mención, un refresque muy rápido de lo mínimo que tenemos que tener presente y saber para empezar a atacar este nuevo problema. te hago una pregunta, Sí, Santiago. ¿La sí. solución singular cuál sería? Aquella que no forma parte de la general. Las otras dos sí, pero esa no, Y vos tenés, no me acuerdo. suponete la solución general que tenga esta forma. C1 por seno de x más C2 por coseno de x. ¿Está bien? Esta es una solución general de una ecuación diferencial.
Pero suponete que vos por otro lado descubriste que la función y de x igual a x al cuadrado también es solución de tu ecuación diferencial. Fíjate que esta solución no la puedo encontrar dándole valores a C1 y C2. No hay forma que yo haga que C1 valga algo, C2 valga algo para que me generen x cuadrado. Sin embargo, yo encontré que x cuadrado también era la solución de esa ecuación diferencial. Bueno, si ocurre eso, esta de acá es la solución singular. Ah, está bien. ¿Está bien? Sí. Y la particular es dando valores acá, 1, 2, por Sí. ejemplo. Entonces, seno de x más 2 coseno de x es una solución particular. ¿Bien? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? No vamos a volver a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con el método medio rudimentario que habíamos definido en Matemática 2, sino que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de resolver ecuaciones diferenciales mediante el desarrollo de una función en series. ¿Cómo arranca esta historia? Bueno, fíjense, hasta ahora el estudio de las ecuaciones diferenciales se había limitado en Matemática 2 a aquellas que tenían coeficientes constantes y variables como la de Cauchy y Euler. Las de Cauchy y Euler fueron las que resolvimos nosotros, que tenían esta estructura. Esta estructura, pero donde, ¿se acuerdan cómo eran las nuestras? Eran y segunda, acá que le poníamos. O le poníamos un valor constante, ¿se acuerdan? Más b y prima. Más CI igual, supónganse a 0. ¿Está bien? En donde A, B y C eran constantes. Si los coeficientes eran constantes, que es un caso particular de las de Cauchy-Euler, nosotros teníamos un método para resolverlas. Era el único que podíamos resolver. Porque después cuando no eran constantes teníamos los coeficientes indeterminados que podíamos en todo caso teóricamente saber que admitía solución, pero no podíamos resolverlas. ¿Qué es lo que decimos acá? Si f, g, h y r son funciones polinomiales, racionales o trascendentes, no sabemos resolver esta ecuación diferencial. ¿Está bien? No lo podemos resolver. Bien. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer un método que para resolver estas ecuaciones se basen o se ajusten a la serie de potencias. Vamos a tratar de encontrar un método que, mediante el uso de serie de potencia, nos permita arribar a una solución para este tipo de ecuaciones diferenciales. Está clara la diferencia, ¿no? Repito, hoy no sabemos resolver, por ejemplo, esto. Perdón. Esto no lo sabemos resolver. Supónganse que tenemos logaritmo de x por y segunda más seno de x por y prima más y igual a 3. ¿Estamos de acuerdo que no tenemos un método para resolver esto, no? No puedo encontrar un polinomio característico, encontrar las raíces y a partir de ahí proponer una función solución y entonces usar el método que sabíamos antes. ¿Está bien eso? ¿Se ubican en donde estamos? ¿Se ubican en el problema que tenemos? Sí, recuerdo que nos daban varias soluciones y teníamos que verificar. Claro, si te dábamos esto, el problemita en Matemática 2 consistía en, aparte te decíamos, pruebe si las funciones y, f, g y h son solución. Y a partir de ahí, si dos eran solución y otra era solución particular, uno podía encontrar la solución general, pero no te podíamos decir, tome esta ecuación diferencial y encuentre su solución, porque no teníamos un método. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, ahora nos vamos a asistir de la serie de potencia para construir un método de resolución de estas ecuaciones diferenciales, que es entonces mediante el uso de este tipo de series. Que cuando A es igual a 0, que son bastante las que vamos a usar, son las famosas serie de Maclaurin, si no es la de Taylor. Para poder construir ese método hay que incorporar una serie de definiciones complementarias que son bastante importantes porque nos va a permitir avanzar sobre seguro. Primero, van a ver que son definiciones sencillas, pero hay que tenerlas presentes para poder desarrollar el método ese en forma consistente. Primera cuestión, vamos a definir lo que es una función analítica en un punto. Vamos a decir que una función es analítica en un punto determinado si se puede desarrollar como serie de potencias alrededor de ese centro. ¿Está bien?
si se puede desarrollar como serie de potencias alrededor de ese centro. Es decir, si esta función f en x0 puede desarrollarse como serie de potencias. ¿Se le viene a la mente alguna función analítica que ustedes conozcan en todos los reales, por ejemplo, o en algún punto determinado? ¿Qué funciones podemos desarrollar como serie de potencias? ¿Alguna en mente? ¿Se acuerdan que creo que en el punto 11.6 o 11.9 de la discusión del anterior, nosotros desarrollamos en serie de potencia varias funciones? Y demostramos que la serie de potencia era igual a esas funciones en un radio de convergencia determinado, por ejemplo. Si en ese radio de convergencia está incluido este centro x0, entonces tenemos funciones analíticas. Por ejemplo, la función e a la x es analítica en todos los reales, ¿no? Porque converge en todos los reales, ¿no? La función seno de x, coseno de x, ¿no son analíticas esas funciones? ¿No admiten un desarrollo en serie de potencias? En donde la serie de potencia es igual a la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que significa que sea analítica? De alguna manera la idea analítica es que la función converja, que la serie de potencias converja en un intervalo determinado y que converja sobre la función que estamos desarrollando, que estamos expandiendo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, bueno, antes de entrar al teorema, hay un teoremita 2 que es de analiticidad, pero el teorema, que lo tengo que tener presente, dice que si dos funciones son analíticas, si dos funciones son analíticas en un punto x0, entonces la suma es analítica, el producto es analítico y el cociente es analítico siempre y cuando la función denominador no sea 0. Si la función es analítica, su inversa también es analítica. Y si G es analítica y F es analítica, la composición también es analítica. Bueno, en verdad este teorema lo que nos permite es que después, cuando tengamos que trabajar un poco algebraicamente con esta idea de funciones analíticas, podamos hacer varias cosas, porque podemos hacer casi todo acá. Tenemos la tranquilidad de que no vamos a cambiar la característica o la naturaleza analítica de las funciones involucradas. Yo decía, ¿se acuerdan que las funciones e de x, por ejemplo, e de x, coseno de x, seno de x, en verdad son analíticas en todos los reales? ¿Por qué? Porque la función e de x admite un desarrollo en serie de potencia en donde el desarrollo en serie de potencia converge sobre la de x en todos los reales. ¿Se acuerdan que era esto? Que era este ejemplito. A ver, ¿dónde está? Acá. Acá era un recordatorio de la idea de convergencia, de la serie de potencia. Ya lo discutimos un montón de veces. Voy a trabajar sobre la x. ¿Se acuerdan que el desarrollo en serie de potencia de la x tiene esta forma? Es la sumatoria de n0 infinito de x al n sobre n factorial. ¿Eso lo tienen presente, chicos, chicas? ¿Lo tienen en mente esto, chicos, chicas? ¿Este desarrollo? Sí, sí. Bien, ¿se acuerdan? Bueno, lo habíamos hecho a mano un poco, derivando, y la particularidad de las derivadas enésima de x a la n que son siempre iguales, entonces quedaba esta estructura. Esto, si no, esto es esto, n infinito, ¿no? De la derivada enésima en x0, ¿sobre quién? Sobre n factorial, por x menos x0 a la n. Si esto es 0, ya está. La derivada enésima va a ir quedando y nos va a quedar este x a la n que está acá arriba. Y el n factorial. Y esto es siempre lo mismo y en 0 vale 1. De ahí salía. Bueno, si lo tienen presente, vamos a lo siguiente. La idea es que demostrar que es analítica, en este punto, implica demostrar que esta función puede expandirse en esta serie de potencias y esta serie de potencias converge sobre esta función. ¿Y eso cómo se estudia? Bueno, buscando el famoso intervalo de convergencia. ¿Y cómo buscamos el intervalo de convergencia? ¿Se acuerdan que buscamos por la prueba de la razón? Buscando el intervalo de convergencia absoluta, demostrábamos, en el caso de esta función, de esta serie de potencia, que nos quedaba el valor absoluto de x por 0 cuando hacíamos el límite cuando tiende a infinito. ¿Está bien? Y entonces, esto quiere decir que como esto va a ser menor que 1 para cualquier valor de x, el intervalo de convergencia tenía radio infinito y eran todos los reales. Por lo tanto,
la función e de x converge en todos los reales, el desarrollo en potencia, y entonces la función es analítica en todos los reales. Lo mismo podríamos probarlo con el coseno de x y el seno de x. ¿Está bien? ¿Qué pasó acá entonces? Le damos un nuevo nombre a una idea que ya teníamos preestablecida. Le damos la idea de que cuando una serie de potencias converge sobre la función en todos los reales, entonces la función es analítica en todos los reales. O puede ser analítica en algún intervalo, o puede ser analítica solamente en algún punto, que es un poco lo que plantea el teorema acá. En todos los reales, en algún intervalo, o converge absolutamente solamente cuando x es igual a 0. Puede ser entonces analítica en 0, en todos los reales o en un intervalo determinado. Bien. Ahora, ese era un paso importante para poder construir nuestro método. El otro paso importante es empezar a definir una álgebra o empezar a definir operaciones aritméticas que nos permitan construir una álgebra sobre las series para poder hacer cuentas, porque van a ver que vamos a tener que hacer cuentitas para poder encontrar o resolver las famosas ecuaciones diferenciales. La primera aritmética que vamos a definir es muy sencilla. Vamos a decir que dos series de potencia, esto lo habíamos discutido también antes, lo refrescamos. Dos series de potencias pueden sumarse término a término, dada esta serie y esta serie. Entonces, si las sumo, fíjense, estas son analíticas, ¿no? Si las sumo, nos va a quedar así. Obviamente en el intervalo de convergencia. También pueden multiplicarse. ¿Está bien? Dada esta serie y esta serie, puedo juntar el producto. Esto me quedaría algo así como la sumatoria de n igual a 0 a infinito de a sub n por b sub n x menos x0. ¿Está bien? Y el desarrollo de este es el que está acá dentro. Obviamente para el intervalo de convergencia. Dentro del intervalo de convergencia. Bien. Y tenemos dos más que lo habíamos discutido creo que la semana pasada. Lo vuelvo a poner de manifiesto. Si una serie de potencias puede derivarse de término a término, entonces la derivada de la serie de potencias se escribe de esta manera. ¿Está bien? También converge y tiene el mismo radio de convergencia. ¿De acuerdo? También obviamente podemos integrar. Una serie de potencias puede integrarse de término a término. De esta manera, serie de potencias, siempre que convergen en un radio determinado. La integral entre 0 y x, en donde x está dentro del radio, obviamente, es igual, fíjense, ¿qué es lo que pasó acá? Y es como que estamos integrando, ¿se dan cuenta? Estamos integrando la potencia. Acá nos va a quedar lo que estaba n más 1 y acá nos va a quedar a sub n sobre n más 1. Obviamente, y el resultado de esta operación tiene el mismo, la función definida con esta operación nos queda definida el mismo radio de convergencia. ¿Está bien? Entonces podemos sumar, multiplicar, derivar e integrar. ¿Está? Tenemos ya nuestra aritmética, nuestras operaciones indispensables para poder construir nuestro método. Hemos definido función analítica y hemos definido operaciones para poder hacer un método de resolución que se base en el uso de la serie de potencias. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? ¿Avanzó? Un ejemplito de cómo derivar, pero me parece que ya está claro. O un ejemplito de cómo integrar. Si yo quiero integrar esto. No sé. Integremos la anterior. X a la n. Sumatoria. De n igual a 0. A infinito. De x a la n sobre n factorial. Que era ¿cómo se llama? Este era el desarrollo en potencia de la x. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si le queremos integrar? O sea, esto quiere decir que si yo quiero integrar e a la x, ¿no? Diferencial x, bueno, e a la t sería acá, para que quede prolijo. E a la t, diferencial t entre 0 y x, lo puedo hacer, que ¿cómo sería la integral si lo hago de una manera frecuente, usando la integral? Esto no queda e a la x, ¿está bien? E a la x más qué. Más nada, porque e a la x menos 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Chicos, chicas. Eso es e a la x menos 1, ¿no? Sí. Bien. Ahora, T ahí. sí.
Eso estoy integrando normal. Ahora, podría integrar mediante, como sé que la e a la x se puede desarrollar según esta serie de potencia, puedo integrar también la serie de potencia para obtener un resultado equivalente. A ver si es cierto. Acá me quedaría la sumatoria de n igual a 0 a infinito, integro acá, ¿y qué me quedaría según lo que dice acá? X a la n más 1, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre n más 1 factorial, ¿está bien? ¿De acuerdo? ¿Y esto es igual a esto? A ver, ¿esto es igual a esto? ¿Será igual a esto eso o no? ¿Cómo puedo ver si es igual a esto? Yo sé que e a la x, es igual a la sumatoria de n igual a 0, o de n igual a 0 infinito, de x a la n sobre n factorial. Entonces, este menos 1 que sobra tendría que salir de acá. Acá me sobra un pedacito. ¿Cómo puedo hacer para encontrar ese pedacito que me sobra? ¿Qué les parece? X sobre n más 1. X sobre n más 1. ¿Por qué sobre n más 1? O sea, si yo desarrollo esto, Porque te tiene que quedar el n factorial abajo. sí, pero este menos 1, ¿cómo lo encuentro acá, este menos 1 de acá? ¿Cómo sale el menos 1? ¿Se entiende lo que está faltando acá? Si yo desarrollo esta sumatoria, tendría que aparecer, de incluirme el menos 1 en algún lado, para que sean iguales estas dos expresiones. Este le va a quedar de tarea para que lo piensen. ¿Se dan cuenta que está faltando acá? O sea, acá yo le agrego el menos 1. ¿De dónde sale el menos 1 acá? Acá tendría que quedarme... ¿Cómo encuentro un menos 1? ¿Se dan cuenta lo que falta acá? O sea, esto de acá es esto, la sumatoria de n igual a 0 infinito de xn sobre n factorial. Quiere decir esto, fíjense lo que está queriendo decir esto, que si yo hago esta diferencia, miren, si yo hago la sumatoria de n igual a 0 a infinito de x a la n más 1 sobre n más 1 factorial, ¿no? Bien, menos la sumatoria de n igual a 0 infinito de x sobre n menos n factorial tiene que ser igual a menos 1. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que habría que demostrar para ver que esta igualdad vale. La va a quedar de tarea. O sea, ¿lo ven lo que hice? ¿O quieren que lo improlije? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Sí, sí. Perfecto. Lo que hay que demostrar entonces, y ahora van a ver que cuando avancemos en la clase de hoy, vamos a tener la herramienta para poder hacer esto. Hay que demostrar que esto es igual a menos 1. Si yo demuestro que esto es igual a menos 1, bueno, en verdad no estoy demostrando nada. Si yo pruebo que esto es igual a menos 1, me estoy convenciendo de que la integración vale tal como lo propone la definición esta o la prueba esta. Nada más. No estoy demostrando nada, quiero que quede claro. Está bien, estamos jugando un poco con los resultados teóricos para aprenderlos bien. Entonces esto va a quedar un poco a corroborar más adelante cuando pueda trabajar, hacer un poco de aritmética, de álgebra, o de aritmética barra álgebra, con series, que es lo que vamos a lograr. Bueno, avancemos. Entonces tenemos casi todo ya. Lo que entonces vamos a hacer ahora, acá les indico, miren las actividades a resolver para estos primeros puntos es hasta acá. Punto 2.3 y 2.4 un poco es un repaso de series. El punto 2.4 es un poco una discusión sobre estas propiedades del álgebra de series. Y el punto 2.5 es lo que vamos a discutir, las actividades del punto 2.5 son lo que vamos a discutir a partir de ahora hasta el final de la clase de hoy. ¿Está bien? Pero ténganlos presentes porque esas son las actividades sugeridas cuya resolución adjuntamos en el Classroom, las que están acá. Con eso alcanza como para practicar. Bueno, vamos al fondo de la cuestión. Teníamos la definición de punto analítico, de función analítica en un punto. Bueno, para poder terminar de definir el método
de resolución basado en series para ecuaciones diferenciales ordinarias, hay que aprender unas definiciones auxiliares o complementarias necesarias. Una es la de punto ordinario. Fíjense lo que propone la definición de punto ordinario, ¿no? Es decir, que una ecuación diferencial de la forma acá, ¿está bien? En donde f de x y g de x son funciones cualquiera, el punto ordinario es aquel punto x0 en el cual ambas funciones f y g son analíticas, es decir, que pueden representarse como serie de potencia en el radio de convergencia. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo va a aparecer esto? ¿Cuándo vamos a pensar el asunto este? Veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos una ecuación diferencial de la característica que propone la definición. Sin embargo, para que esta ecuación diferencial sea absolutamente compatible con la definición presentada acá, lo que tengo que tener acá es un 1, ¿está bien? Para que sea igual que esto. De tal manera que ahí me van a aparecer quiénes son las f y g sobre las cuales me quiero preguntar si admiten puntos ordinarios o no. ¿Está bien? Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es dividirla por todo esto. A toda la ecuación diferencial le voy a dividir por este término, para que me quede la ecuación que quería, que es y segunda, ¿está bien? Más x sobre x por x cuadrado menos 1, ¿está bien? Por y' más x más 2 sobre x por x cuadrado menos 1 por y. Y esto es igual a 0. ¿Está bien? Porque acá divido por eso y me queda igual. Entonces ahí ya quedó la ecuación diferencial que estoy analizando igual a la que propone la definición. Entonces ahí sí puedo ver quiénes son las f y las g. Esta es f, esta que está acá, y esta es g, que es lo que decimos acá. Simplificamos y fíjense que f me queda entonces 1 sobre x cuadrado menos 1 y la g me va a quedar x más 2 sobre x por x cuadrado menos 1. Como se darán cuenta, resolver una ecuación diferencial con estas funciones o con estos coeficientes funcionales es inviable, no tenemos método, no tenemos forma de resolverla. Todavía no la vamos a resolver, pero vamos a empezar a pensar si las funciones f y g tienen algún punto ordinario. Porque si estas tienen puntos ordinarios, entonces vamos a poder desarrollarlas como serie de potencia. Y esta es un poco la clave del asunto. Si uno puede desarrollar como serie de potencia las funciones que hacen a la ecuación diferencial, entonces vamos a poder encontrar ese método de la resolución de la ecuación diferencial basado en serie de potencia. Si yo no puedo desarrollar como serie de potencia las funciones que conforman la ecuación diferencial, no voy a tener método de resolución. Por eso es tan importante definir si las funciones que forman parte de la EDO son analíticas o no y en qué puntos son analíticas. Y van a ser en los puntos ordinarios. Bueno, hecha esa aclaración, pienso. ¿Tengo puntos ordinarios? Y sí. Fíjense, ¿cuáles serían los puntos catastróficos acá? Y para f, x igual a 1, ¿no? Para f, x igual a 1. ¿Por qué? Porque si yo hago que x igual a 1, me queda que esto no existe. Y acá lo mismo. Y acá 0 y 1. En 0 y 1, g y f no existe en 1 y g en 0 y 1 no existe. Si no existen, no admiten desarrollo en serie de potencias. Entonces, 0 y 1 no pueden ser puntos ordinarios para estas funciones en este problema. Uy, me fui al diablo. Esperen. Al final de todo. Estaba por acá. No, un poquito menos. Poquito menos. Poquito más. Poquito más. Poquito más. Poquito acá. Bueno, está claro que entonces f en 0, el x igual a 0 para f no puede ser un punto ordinario porque en 0 esta función no puede desarrollarse en serie de potencia de ninguna manera y esta en 0 y en 1 tampoco porque no están definidas. Perfecto. Eso es lo que vamos a decir ahora. F no es analítica en el más menos 1 y G no va a ser analítica en más menos 1 y 0. Por lo tanto, si asumimos que en cualquier otro punto real f y g pueden desarrollarse como serie de potencia, es una presunción bastante razonable, no lo vamos a hacer, pero se supone que esas funciones pueden desarrollarse como serie de potencia,
Entonces estas funciones son analíticas en todos los puntos, en todos los reales, salvo en 0 y en más menos 1. ¿Bien? Ahora pregunto, ¿es x igual a 0 un punto ordinario de esta ecuación? Recuerden, lo primero que hay que hacer es llevar a la ecuación a una forma equivalente a la de la definición para poder hacer el análisis respectivo. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Dividir a esta ecuación diferencial por x, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, automáticamente nos va a quedar y segunda más x y prima más seno de x sobre x por y igual a 0. Entonces, f de x, ¿quién va a ser acá? X, ¿no? Y g de x, ¿quién va a ser? Seno de x sobre x, ¿no? Les pregunto. Acá no hay problema, ¿no? Para la f, x igual a 0 es un punto ordinario, ¿estamos de acuerdo? Admiten perfectamente un desarrollo, es analítica esa función en 0, ¿se ve? No hay problema, ¿está bien? ¿Hay alguna duda acá? Por favor, díganme. No, profe. Está claro, ¿no? ¿Y en el otro caso? ¿Qué les parece? Es una vieja conocida esa función, ¿no? ¿Qué les parece que va a pasar ahí? ¿Se acuerdan qué le pasaba a esta función seno de x sobre x? Es una función que cuando x tiende a 0 o en 0 tiene un comportamiento en principio indeterminado, o sea que habría que hacer un análisis de algún tipo para definir su comportamiento. Y lo que proponemos acá es hacer justamente, tomar esta función y ver si admite un desarrollo en serie de potencia, ver si es analítica en x igual a 0. Y fíjense lo que hicimos acá. Hicimos el desarrollo en serie de potencia, ¿no? Del producto. De 1 sobre x, lo dejamos por afuera, no lo tocamos, y desarrollamos el seno de x. ¿Se acuerdan que el seno de x tiene esta forma? Lo tiene en la tablita que habíamos visto, ¿está bien? Entonces, sobre esto hacemos la distribución de 1 sobre x, distribuimos el 1 sobre x que habíamos jugado afuera, y fíjense qué nos quedó. Nos quedó que admite seno de x sobre x un desarrollo en serie de potencia alrededor del 0, sin ningún problema, porque el 0 no molesta acá. ¿Se dan cuenta que el 0 no hace que no pueda, no está interfiriendo el 0 de ninguna manera acá? Admite un desarrollo en serie de potencia, ¿lo ven? Y entonces también es analítica en todos los reales. Por lo tanto, los puntos ordinarios de esta ecuación diferencial son todos los reales. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo de por qué tuvimos que hacer este trabajito sobre seno de x sobre x? Porque justamente en el 0 esta función arrastra todo el problema de determinación que habíamos discutido en el tema del límite. ¿Está bien? Entonces tuvimos que hacer este desarrollo acá. Y al hacer este desarrollo vemos que el resultado rompe la indeterminación, permitiendo perfectamente un desarrollo en serie de potencia. Por lo tanto, esta función es analítica en todos los reales. Si ustedes hacen el radio de convergencia de esta serie, van a ver que son todos los reales. Obviamente, como no tiene una fórmula sintética, no se puede hacer, pero es razonable que eso, bueno, se podría hacer, háganlo si quieren, pero van a ver que en todos los reales. Por lo tanto, los puntos ordinarios de esta ecuación son todos los reales. Bien, obviamente, si hay punto ordinario, los puntos que hacen que las funciones no sean analíticas tienen que tener otro nombre. Y esos puntos se denominan puntos singulares. Los puntos singulares de las ecuaciones diferenciales son aquellos puntos, son aquellos x0, en el cual al menos una de las dos, f o g, al menos una de las dos, no tiene representación en serie de potencia. Se observa entonces que un punto singular es obviamente un punto no ordinario. En el caso que habíamos discutido antes, por ejemplo esta o esta otra, fíjense que esta ya está bastante desarrolladita, está igualita que la de la definición. Esta función de acá será ¿quién? Esto es f de x, ¿no? F de x es igual a x logaritmo de x. ¿Y quién es g de x acá? ¿Quién le parece?
¿Quién le parece que es g de x acá? ¿Quién es g de x? 0, ¿no? 0, exactamente. 0. Bueno, obviamente 0, la función 0 es analítica en todos los reales, no amerita ni análisis. Ahora, está claro que esta función en 0, el 0, es un punto singular, porque esta función en 0 no tiene serie de potencias. ¿Está bien? Este es un punto singular. ¿Bien? Cuando vuelvo sobre el ejemplo de atrás, para f, el 1 y el menos 1 eran puntos singulares. Para g eran el 0, el 1 y el menos 1. ¿Está bien? ¿Cuántos puntos singulares tenía esta ecuación diferencial? 3. El 0, el 1 y el menos 1, porque la definición de punto singular es al menos en una de las dos. Para cualquiera, ya si uno, por ejemplo el 0, no es singular para una, hace que el punto x igual a 0 sea no singular, o sea, singular, perdón, el punto x igual a 0 sea singular para toda la ecuación. Por lo tanto, la ecuación que estábamos discutiendo en el ejemplo 1 tenía 3 puntos singulares. El 0, el menos 1 y el 1. En el caso este, la ecuación tiene un solo punto singular, que es el x0 igual a 0. Esto, obviamente, ¿qué hace? Bueno, limita el método, el desarrollo de serie de potencia de nuestro método. Va a limitarlo en algún punto determinado. Bueno, en este caso va a limitarlo en el punto x0 igual a 0. ¿Va a ser un problema? Depende de donde estemos buscando la solución de el intervalo de convergencia o el intervalo solución de nuestra función. Si está lejos del 0 no pasa nada. Ahora, si está incluyendo el 0, vamos a tener que tener un especial cuidado al respecto de ese asunto. Como verán, en discusión que vamos a tener más adelante, no nos vamos a poner tan finos en el tema de dónde están o dónde no están las soluciones, pero son cosas que uno tiene que tener en cuenta porque hacen, como les venimos diciendo al principio, a la consistencia del método que estamos desarrollando. Bueno, acá nos piden que hallemos los puntos singulares, más ejemplito de esta que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan? Bueno. No lo habíamos visto antes. De esta de acá. Acá le saqué la traba. Pero habría que hacer lo mismo. Tengo que tomar esta función y dividirla a cada término por el pedazo este. De tal manera que la lleve a la ecuación diferencial a esta forma, ¿no? Más prima más g de x igual a 0. Una vez que hago eso, analizo qué pasa con f y con g, que es lo que veo acá. Esta es f y esta es g. Cuando veo esta f y esta g, trabajo un poco algebraicamente, la simplifico y me queda así. X por x menos 1. Obviamente f es analítica para toda x. ¿Estamos de acuerdo? Es un polinomio bastante fácil de verificar. Mientras que g tiene este problema. Nos va a quedar 1 sobre x por x menos 1. Está claro que en 0 y en 1 g no existe. Por lo tanto, no va a ser analítica en 0 y en 1. Eso hace que los puntos singulares de esta ecuación diferencial, de esta de acá, sean el 0 y el 1. Bien. Bueno, aquí hay otra discusión, el ejemplo 4. Van a ver que en general la ecuación de Cauchy-Euler, nosotros trabajamos con constantes a, b y c, las que resolvíamos, bueno, un poquito más larga, ¿no? ax cuadrado, bx y c van a tener puntos singulares en x0, ya que va a ocurrir esto. Eso, no importa, después véanlo. No es indispensable. Lo que quiero que quede claro es cómo trabajamos sobre la ecuación diferencial dato, cómo la tenemos que acomodar para despejar quiénes son f y g, y a partir de ahí uno busca los puntos básicamente en donde f y g no puedan definirse o no estén definidas. Y esos van a ser casi necesariamente o seguramente puntos singulares de la ecuación diferencial. Al tener esos puntos singulares, sobre esos puntos singulares no voy a poder proponer el método de resolución basado en desarrollo en serie de potencia y voy a tener que descartar esa posibilidad. Voy a poner entonces toda mi atención en donde las f y las g básicamente y converjan, puedan desarrollarse como serie de potencias. Esa es un poco la idea. Hay dos definiciones complementarias y con esto ya terminamos el tema de la definición y nos metemos a trabajar,
que es la idea del punto singular regular. El punto singular regular hace el siguiente, hace la siguiente modificación o operación. Fíjense. Vamos a decir que el punto singular es regular, es decir, voy a poder regularizar, entre comillas, mi ecuación diferencial si las funciones f de x y g de x, pero miren, están premultiplicadas por x menos x0, es decir, por x menos el punto, por x menos el singular, menos el punto singular, y x menos el punto singular al cuadrado, si estas modificaciones, estas funciones modificadas son analíticas en x0. ¿Está bien? Si esas son analíticas en x0. A ver si tengo un ejemplito acá. Ahora vamos a ver. Si el punto con esta corrección, no hago que estos arreglos se regularicen, es decir, si sigue siendo singular el punto, vamos a llamarlo como punto singular irregular. Bueno, hay varias de estas actividades de las sugeridas. Les pedimos por favor que las revisen, que las repasen, porque hacen a la aprehensión, a la comprensión del método. Si vamos a un ejemplito otra vez, tenemos esta ecuación diferencial. Miren, esta de acá. ¿Qué es lo que hay que hacer primero sobre esta ecuación? Lo siguiente, tengo x cuadrado, divido todo contra x cubo sobre x cuadrado menos 9, ¿no? Entonces me va a quedar y segunda más, acá me queda x más 3. Fíjense que abajo tengo una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces voy a tener x al cubo por x más 3 por x menos 3, ¿no? Por y prima, más quién acá, más x menos 3, ¿no? Al cubo sobre x cubo, ¿y qué me queda acá? X más 3 y x menos 3 por y prima igual a 0. Ahora, acá tengo f, pero f de x, fíjense que se simplificó. Esta se va con esta. Y acá tengo g, pero g de x me saqué de encima uno de estos. ¿Está bien? Rápidamente, al ver f, veo que f tiene, o a f le corresponden, dos puntos singulares, ¿no? X igual a 3 y x igual a 0 son puntos singulares para f. La forma que tiene f es la siguiente. Es 1 sobre x cubo por x menos 3. Bien, ahora pregunto. X igual a 3, está bien, es punto singular, pero ¿es regular o irregular? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar esta función y multiplicarla por x menos, ¿quién? Menos, ¿cómo se llama? Menos 3. ¿Está bien? Fíjense, este es el x0 que estoy analizando. Al hacer esto, ¿qué pasa? Ting, ting. Entonces, ¿qué digo? Y claro, que x igual a 3 es un punto singular regular para f. ¿Lo ven? ¿Será regular para g? ¿Qué tengo que hacer con g? Lo mismo. Que de x, ¿se acuerdan? Va a quedar acá. X menos 3 al cuadrado sobre x cubo por x más 3. Y a esta la multiplico, acuérdense, por x menos 3 ¿al qué? Al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Y al hacer eso, pero el x igual a 3 acá no era, el x igual a 3 acá no lo analizo, porque acá no era singular para la g. ¿Está bien? Esto está mal. Se dan cuenta que para la g igual a 3, el x igual a 3 para la g no era un punto singular. Entonces esto vamos a borrarlo. Pero entonces acá, al hacer este análisis primero, que hice acá, ¿qué estoy diciendo? Está bien que se entiende que el x igual a 3, el x igual a 3 es regular. Es un punto singular regular. O me hago la pregunta con el x igual a 0, ya que estoy acá. ¿Qué va a quedar acá? F de x, ¿no? Es 1 sobre x cubo por x menos 3. Y acá, ¿por qué le multiplico? Por x menos 0, es decir, por x. Entonces va a quedar acá 1 sobre x cuadrado por x menos 3. El punto x igual a 0, ¿es regular o singular? ¿Qué les parece? Después de este trabajito, ¿qué les parece? Me queda el resultado de la operación. Esta función, que es f de x por x menos 0. El resultado, esta función resultante, ¿es analítica o no es analítica en 0?
No es analítica. No es analítica en cero. ¿Por qué? Porque va a caer 1 sobre 0. No existe, no está definida. Por lo tanto, x igual a 0 es un punto singular irregular. ¿Está bien? ¿Está claro el punto? ¿Cómo se analizan? Si uno lo empieza a masticar y lo empieza a tomar con calma, van a ver que es bastante intuitivo cada una de las definiciones que nos estamos dando. Y son importantes en un punto, pero aparte me parece que son asimilables de una forma bastante intuitiva. La idea de analiticidad, de punto ordinario, de punto singular, y después sobre el punto singular darle esta vueltita de tuerca que nos permite regularizar con una operación algebraica, una ecuación diferencial para poder resolverla, o eventualmente no poder hacer nada como en el caso de los puntos singulares irregulares. Cuando lo pasamos en limpio, que es lo que está acá abajo, van a ver que haciendo el trabajo para la G, lo que hay que incorporar es el término al cuadrado, que es lo que estaba acá. Fíjense que esto es la G. La premultiplico por esto, ¿lo ven? ¿Cómo quedaba la G? Ah, la G era esto. Ay, perdón, la G era esta. Y lo que le multiplicó, porque yo le multiplico acá por X, era más, ¿por qué más 3? Ah, pues está analizando el menos 3. Entonces era X menos 3. Entonces quedaba más 3. Cuando multiplico me queda el más 3, el de acá. Y este de acá se va con este. X más 3 al cuadrado me queda acá. Acá no me gusta. Acá está bien, X más 3 al cuadrado. G de X era esto. ¿Está bien? Pero acá no me gusta cómo está quedando, porque esto si yo lo premultiplico por X más 3 al cuadrado, ¿acá qué me queda? X menos 3 al cuadrado acá, ¿no? Y abajo me queda X al cubo por X menos 3. Entonces, esto se va acá. Está mal esto. Acá vendría un más, ¿no? Y acá viene un menos. Aquí hay un error. Acá viene un más y aquí viene un menos. Cuando veo que, bueno, acá lo que discute que es analítica también, un punto, se hace analítica en X menos 3, la G transformada de esta manera, por lo tanto, el punto X igual a menos 3 es singular regular tanto para F como para G. Y en 0, ninguna es analítica, que es un poco lo que hace acá, por lo tanto, el punto 0 es irregular para las dos. Podría, con que sea para una sola, ya es irregular para toda la ecuación diferencial, pero bueno, acá en este caso termina siendo singular irregular para las dos funciones. Bueno, esto es todo. A ver si sí, esto es todo. Los elementos, estos son todos los elementos y definiciones complementarias que necesitamos incorporar para poder atacar el método de resolución de dedos por desarrollo en serie de potencias. Tienen en el apuntecito actividades sugeridas. Van a ver que, como todo en la vida, una vez que hacen 2 o 3, la cosa más o menos va tomando otro color y se va incorporando casi a nuestra forma de razonamiento habitual. Con esto en mente, vamos al método. Método para resolver ecuaciones diferenciales alrededor, fíjense, alrededor de puntos ordinarios, usando serie de potencias. Por eso toda la discusión que venimos llevando adelante. Vamos a desarrollar este método para resolver EDOs alrededor de puntos ordinarios. Bueno, fíjense, si una ecuación es analítica en un punto x0, entonces su solución también lo es. ¿Está bien? Fíjense, si una ecuación diferencial es analítica en un punto determinado, su solución también lo es. Pero como dicha solución es analítica, es decir, dicha función analítica, ella misma puede desarrollarse en serie de potencias. Y ahí está el asunto. Por lo tanto, vamos a suponer que la función solución que estamos buscando tiene esta forma. ¿Se dan cuenta? Esta va a ser la solución de nuestra EDO. Va a tener esta forma. La clave es ver qué forma tienen los coeficientes, pero va a tener esta forma la solución de nuestra EDO. Obviamente, como dice acá, el C sub n cambia para cada función específica.
Repito y repaso esto porque es la clave de todo lo que discutimos. Si una ecuación diferencial es analítica en un punto, ¿qué quiere decir que sea analítica en un punto? Que tengo esto. Si la ecuación diferencial es analítica en un punto, quiere decir que f de x y g de x son analíticas, ¿no? Básicamente. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Ese es el punto de partida. Obviamente, que f y g son analíticas, también va a tener y la derivada primera de y la derivada segunda de y, ¿no? Que estoy buscando. Hay una presunción de analiticidad, pero si ya f y g no son analíticas en el punto, ya no tiene sentido el desarrollo. Primero hay que garantizar que en el punto donde vamos a buscar la solución, o en el intervalo donde vamos a buscar la solución de nuestra ecuación diferencial, f y g sean analíticas. Después asumimos que y segunda son analíticas. Si no es analítica, nos vamos a chocar contra la pared, no pasa nada. Empezamos asumiéndolo en el peor de los casos. Bueno, con todo eso garantizado, si esta y es analítica, entonces puede desarrollarse como una serie de potencias. Y esta es la solución entonces que nosotros vamos a proponer para resolver la ecuación diferencial. Para llevar a tierra y al papel qué es lo que está proponiendo este método, tomemos, bueno, esto después, veanlo, tomemos una muy sencillita, que es esta ecuación diferencial. En este caso, ¿quiénes son f y g? F de x aquí igual. ¿Qué les parece? A1. ¿F de x a 1? Es verdad. ¿Y g de x? A -1. Bien, perfecto. ¿Está bien? Entonces, f y g son analíticas en todos los reales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sí, sí. Ah, bien, bien. Bueno, entonces, f y g analítica, asumimos que esta ecuación diferencial, por ahora, es analítica en todos los reales. ¿Está bien? Bien. Eso quiere decir que la función y igual sumatoria de ¿qué? De n igual a 0 a infinito, c sub n, ¿qué más va? X menos X0 a la N. X menos x0 a la n. Quiero una cosita atrás. Claro, ¿no? Vamos a obviar el factorial. Está bien, porque está en el C sub n, perdón, no dije nada. Acá está todo lo que es factorial y todo está bien, acá va todo lo que hay que encontrar. Por eso este decía, depende de cada función específica. Vamos a asumir que esta función, que esta serie de potencias y esta función es solución, vamos a asumir que esto es solución de esta ecuación diferencial. ¿Está bien? Porque se supone que asumimos que la ecuación diferencial del problema satisface la condición de analiticidad en todos los reales. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, si es cierto que esto es solución, derivémoslo una vez. Y ahí vienen las operaciones que habíamos definido antes. ¿Cómo derivo esto? Bueno, va a ser la sumatoria de ¿qué? De n igual a 0, infinito de ¿quién? ¿Qué va acá? Cn, ¿no? ¿Por quién? Por n menos 1, ¿no? Por n a la x menos x0 a la n menos 1. Derivamos término a término, ¿no? Por lo tanto, si esta es solución, la derivada de esta función, que es esto, menos la función solución, presentada o pensada como una serie de potencia, porque todo lo que la ecuación satisface todo lo que tiene que satisfacer para que esto sea cierto, es igual a 0. ¿Lo ven? Bueno, y ahora viene todo lo que aprendimos rápidamente el día de hoy. Hay que trabajar con álgebra sobre esta operación, sobre esta cuenta, para ver si esto es cierto.
Y eso es un poco lo que vamos a proponer acá abajo. Le das acá para verlo limpio. Fíjense, bueno, acá usamos el I, no importa. Esa es la solución general. Derivándola, tenemos eso. Lo que yo me he olvidado, es obvio que es verdad que si la derivo, no arranca en cero el índice, se mueve el índice también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque como el resto 1, si yo mantengo el 0 acá, tengo un problema. ¿Lo ven a eso? Por eso tengo que correr el índice una unidad cada vez que derivo. Para que me quede el I menos 1, el N menos 1 no tenga problema. Pero si yo dejo el 0, como hice yo antes, sabía que me olvidaba de algo. Si yo hacía esto, ¿te acuerdan? El mío era así. Era N por C sub N por X a la N menos 1. ¿Se dan cuenta del problemón que tengo si dejo el 0? ¿Está bien? Entonces, cada vez que derivemos, creo que estaba anotado antes y me olvidé, yo tengo que correr el índice una unidad para evitar esta inconsistencia. Así arranco como corresponde acá me va a quedar, cuando n igual a 1, 0 y está bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve la inconsistencia que había cometido antes? ¿Lo ven? Sí. ¿Se entiende? Si Bien. derivás 2, lo pasás a n igual a 2. Exactamente, el índice se corre 2. Hay que evitar que genere este tipo de inconsistencia. No puedo quedarme aquí a la menos 1, porque así no se define la serie de potencia. Arranca en x a la 0. Bien. Tengo la derivada, propongo la cuenta, y acá viene el otro asunto que hay que tener, que es fundamental. Presten atención porque esta es la clave de todo el día de hoy. Si yo quiero trabajar algebraicamente con esta expresión, tengo que juntar los x a la n. Tengo que juntarlos. Pero para poder juntarlos, los exponentes tienen que ser iguales. No pueden ser distintos, porque si no, no puedo juntarlos. ¿Está bien? Para sacar factor común y empezar la cuentita, acá me queda la sumatoria, de algo acá, ¿está bien? Este x tiene que tener el mismo exponente, si no, no se puede hacer eso. Y no puedo trabajar algebraicamente en expresión y no lleva a ningún lado. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar una vuelta para que esos coeficientes, esos exponentes, perdón, sean iguales. Bien. Para eso vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a definir un nuevo exponente que va a ser K, y ese exponente K, por acá, ese exponente K va a ser igual a I menos 1. ¿Está bien? En este caso. Y en el otro caso, en este caso, K va a ser igual a I. Entonces vamos a generar la siguiente situación. Voy a tener acá I por C sub I por X a la K, ¿está bien? Menos, acá viene la sumatoria, que ahora vamos a ver cómo la acomodamos, va a quedar acá C sub I por X a la K, ¿está bien? Y igual a 0. Obviamente, este cambio que yo hago acá, en K y en K, tengo que cambiarlo en cada lugar donde aparezca I. Si no, está mal, si no tiene sentido. Tengo que llevar todo a un exponente, a un índice común. Y ese es el trabajo. En este lado hago esto y en este lado hago esto. Bueno, pero como en este lado hice esto, tengo que trabajar sobre todo el anterior. En donde veo I ahora, lo despejo de acá. ¿Se dan cuenta? Porque I, donde veo I, que va a ser igual. Y no va a ser acá más 1 I. 1. Exacto. Entonces, a donde tengo I acá voy a poner K más 1. Y el otro lado te va a quedar acá. Claro, y el otro me Y queda el otro acá. lado. Perfecto, y acá queda acá. Y después tenés donde, que acomodar las sumatorias para que te claro, queden las y dos ahora tengo que sumatorias tomar la anteriores. sumatoria. Exactamente. En donde tengo I acá, tengo lo mismo. Voy a tener K más 1 hasta infinito. ¿No? O sea, en donde tengo I acá, tengo K más 1. Pero no es lo mismo que decir que acá directamente que K arranque en 0. Decir que K, porque acá tenés que decir, acá tenés que decir que K más 1, acá iría K más 1, ¿no? Tiene que ser igual a 1, quedaría, ¿no? Así quedaría la sumatoria. Que es lo Claro, mismo que después decir más que 1 lo pasás para el otro lado, te quedaría 0. exacto, es lo mismo decir que K vale 0. Y entonces de esta manera me queda acomodado el índice de la sumatoria, perfecto, porque también tengo que poder juntarlo en una misma sumatoria, y acomodado el exponente. Impresionante. Y ahí puedo hacer todo lo que quiero hacer, que es sacar factor común X a la K, me queda la sumatoria igual, entonces puedo meter todo en la misma sumatoria, y acá me va a quedar K más 1, ¿no? Por
C en K más 1 menos CK. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Cómo? Esto no puede ser 0, ¿está bien? Lo que tiene que ser 0 es esto, para que sea cierta la igualdad. Y de esa manera, con este arreglo, vamos a encontrar una condición que deben cumplir los índices para que la función, la serie que yo propongo, sea solución de la ecuación diferencial. ¿Y cuál es la condición que tiene que cumplir? Y que K más 1 por C en K más 1 sea igual a C en K. Y ahí está. Esta es la relación de recurrencia que queríamos. Esa es la tarea de la hora. Para resolver este tipo o encontrar la serie de potencias que sea la solución de nuestra ecuación diferencial, tengo que poder encontrar la forma que tienen que tener los coeficientes de esa serie de potencias. Y esa va a ser la tarea. Ahora le voy a pasar en limpio para que terminemos de aprender, porque obviamente es una nueva lógica de razonamiento que requiere su tiempito y su maduración. Van a ver que igual cuando hacen 2 o 3 ejercicios, como todo en la vida, se asienta. Pero voy a borrar acá. Bueno, como decíamos, para poder sumar las series, los exponentes de x deben ser iguales. Para ello hacemos el cambio de variable correspondiente en cada serie. En la primera serie tomamos y menos 1 igual a k, que es lo que habíamos dicho, es decir, y en la siguiente, que está ahí, ¿no? Y menos 1 igual a k. Y en la otra nos queda igual, que es la que está allá abajo. Bueno, acá, para el que no está convencido, fíjense que tomamos la serie original en el subíndice i y la desarrollamos un poquito, que hace 1, 2c2 por x, 3c3 por x al cuadrado y así, y tomamos la otra, la que hice el cambio de índice, que era así, era k más 1 por c en k más 1 por x a la k, y arrancando en 0, fíjese que nos queda iguales, ¿no? ¿Se dan cuenta que queda igual? Tiene que quedar igual, obviamente, porque si hago mal el índice, estoy hablando de serie distinta y no está bien lo que estoy haciendo. O sea, cuando cambio el índice, tengo que tener este cuidado. Si estoy inseguro, comparo los primeros términos a ver si las series que estoy estudiando son idénticas. Si no son idénticas, en algún lugar metí la pata. ¿De acuerdo? Les recomiendo que hagan este desarrollo de la serie original y a la que le cambiaron el índice para en los primeros veces que hagan las actividades, como para terminar de aprender bien el razonamiento. Bien, tenemos la misma serie. Para la segunda serie, como decíamos, tomamos igual acá y queda igual. Entonces acá llegamos a este asunto que yo le había mostrado antes. Fíjense que nos queda que la ecuación diferencial en donde hemos sustituido a i y i' por sus desarrollos en serie de potencia, toma esta forma. Y para que esto sea cierto, esto tiene que ser 0. Porque esto no puede ser 0. X a la k nunca puede ser 0. Bien, y ahí viene el asunto. Planteamos esto y llegamos a esta expresión. Que c en k más 1 tiene que ser igual a c en k sobre k más 1. ¿Está bien? C en k más 1 tiene que ser igual a C en k sobre k más 1. Bien. Y acá es importante, quiero detenerme, porque lo que estamos mostrando es qué implica, de alguna manera, resolver una ecuación diferencial mediante el desarrollo de su serie de potencia de la función solución. Implica encontrar siempre, idealmente, o tratar de encontrar una fórmula de recurrencia de este estilo, a partir de la cual uno pueda encontrar qué forma tienen las constantes. Atar todas las constantes al C0, por ejemplo, al primer coeficiente. ¿Qué quiere decir? Fíjense, cuando k es igual a 0, ¿qué nos va a quedar? C en 0 más 1 es igual a C0 sobre 1, es decir, a C0. ¿Se dan cuenta? Cuando k es igual a 0, C1 nos queda igual a C0. Cuando k es igual a 1, ¿qué me va a quedar acá? C en 1 más 1, ¿no? Es igual a C en 1 sobre 1 más 1. Esto implica que C2 es igual a C1 sobre 2. Pero C1 queda igual a C0. Entonces nos va a quedar que C2 es igual a C0 sobre 2. ¿Se dan cuenta? Cuando k es igual a 2, vuelvo acá, me va a quedar C en 2 más 1 es igual a C en 2 sobre, C en 2, ¿sobre quién? Y sobre 2 más 1
Es decir, esto implica que C en 3 va a ser igual a C en 2 sobre 3, pero C2 ya sé cuánto valía. ¿Cuánto valía C2? C0 sobre 2, o sea que me va a quedar acá C0 sobre 6. Y así puedo con todos. Y rápidamente voy a descubrir que la relación que hay entre los C sub k con respecto al C sub 0 es de este estilo. Es C sub 0 sobre K factorial, ¿no? Sobre K más 1 factorial. Porque me va a quedar 24. A ver. 1 por 2 por 3. No, ¿sobre cuándo? Me falta, no lleva el factorial. Esperen. Sobre. Ah, porque saqué, bueno, me adelanté. Perdón, dejémoslo ahí. Etcétera, etcétera por ahora. Me di 2 pasos. Pero, ¿ven lo que estoy haciendo acá? Estoy tratando de encontrar una fórmula a partir de una fórmula de recurrencia, tratar de ver qué forma van tomando los coeficientes de esta solución de la ecuación diferencial. Y entonces llegamos a esto. Que la función y estoy buscando, la función y solución que yo propuse, que admite este desarrollo en serie de potencias, los C sub n, según este estudio que estoy haciendo, van teniendo esta forma. Es cuando K vale 0, cuando lo que sea valga 0, me aparece el C sub 0. Cuando vale 1, aparece C sub 1 y todo lo demás. Pero C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, los puedo expresar a todos en términos de C sub 0, ¿lo ven? Esto es lo que quería llegar. ¿Está bien? Todos en términos de C sub 0. Y entonces, si ordeno, saco factor común C sub 0 acá, que es lo que hice acá, me va a quedar esto. ¿Y esto que tengo acá qué es? Esta de acá es la sumatoria de n igual a infinito, de n igual a 0 infinito, de x a la n sobre n factorial, que es e a la x. Y esta me queda una constante. Y entonces la solución a mi ecuación diferencial es c por e a la x, que es la forma equivalente de este desarrollo en serie de potencias. Y se dan cuenta cómo habíamos arrancado nosotros. Esta era esta, ¿no? Si yo voy por el lado si yo separo variable y resuelvo, pues esta la podíamos resolver del método tradicional, ¿no? Esta es derivada de y con respecto a x igual a quién? A y. Entonces acá me queda derivada de y sobre y es igual a quién? A la diferencial x, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Está bien, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Integro con respecto a y, acá me va a quedar el logaritmo de y es igual a x más c. ¿Y qué hago ahora? E a la logaritmo de y me va a quedar y. Entonces y de x va a ser igual a la x más c, que es igual a por e a la x. Fíjense. Es igual que esto. Que es lo que obviamente deberíamos llegar. ¿Se dan cuenta dónde está la historia? Este era un ejemplo muy sencillito, porque ya sabíamos resolverla de la forma tradicional, pero encontramos una manera equivalente a través del desarrollo, de proponer que la solución de nuestra ecuación diferencial se puede presentar como un desarrollo en serie de potencias. Y el chiste consiste entonces en encontrar qué forma tienen que tener los coeficientes para que este desarrollo sea válido. Bueno, lo hemos encontrado. Los coeficientes tienen esta forma, son numeritos acá, porque todo lo demás quedó acá adentro. ¿Está bien? Es un C sub 0, es una constante, porque el C sub 0 es una constante, no depende de n, es una constante. Entonces pudimos encontrar la solución específica, o sea, qué forma específica tienen los coeficientes, los C sub n, para, en este caso, que la solución propuesta sea solución efectiva de nuestra ecuación diferencial. Y acá corroboramos con el método tradicional de separar variables. ¿Se percibe? ¿Se entiende o queremos ir? ¿Estamos de acuerdo, chicos, chicas? Obviamente, imaginarán que la cosa se puede complicar. Que es como dice el ejemplo 2. Dice, a veces el cambio de variable en el exponente de la suma no conserva iguales los índices de las mismas. En este caso podemos hacer una forma alternativa, que es extraer las cosas que sobran. Y vamos a pensar en este ejemplito. Dada esta ecuación diferencial, que es analítica, la asumimos analítica en reales. Bueno, ¿por qué? Porque f de x es 0
f de x es 0 y g de x es igual a menos 1, a menos x, perdón. Son analíticas en todos los reales, todo analítico, todo perfecto, sin problema. Entonces, la solución que proponemos es otra vez de esta forma, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Propongo otra vez la solución de la forma sumatoria de igual a infinito de c sub i por x a la i. Es decir, propongo una solución que es un desarrollo en serie de potencias. Para encontrar efectivamente cuál es la solución de esta ecuación diferencial, hay que ver cuáles son los CI específicos de esta ecuación diferencial. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué tengo que hacer primero? Entonces, derivarlo una vez y derivarla dos veces. Derivo una vez esto y ¿qué me va a quedar? La sumatoria de igual a 1 infinito de ¿qué? De i c sub i x a la i menos 1. A la i menos 1 está bien, porque cuando i vale 1 estoy en 0. Derivo otra vez. ¿Y qué va a pasar? Voy a tener la sumatoria de igual a 2 ahora. I cuadrado. ¿Qué bajo acá? No, bajo i menos 1. I por i menos 1, ¿está bien? ¿Y qué pasa con el c sub i? Queda igual. Sí, porque arranco en 2. Por c sub i, ¿no? Por x a la i menos 1. Entonces lo que tengo que hacer ahora es meter esta cadena. Esta no la necesito, pero la necesitaba para derivar la segunda. Acá la derivada segunda, que es esta, la voy a meter dentro de la ecuación diferencial. O sea, me va a quedar menos x por i. ¿Y quién es i? Bueno, todo esto que va. Profe, en la segunda derivada no sería x a la i menos 2. Perfecto, gracias, tenés razón. X a la i menos... perdón, x a la i, ahí está. Y esto igual a 0. Bien, esto es lo que tengo que resolver. ¿Qué significa resolverlo? Trabajar algebraicamente sobre esta expresión para poder encontrar alguna fórmula de recurrencia o alguna formulita que me permita calcular los coeficientes y a partir de eso proponer cuál es la solución específica, qué componentes concretos son los que me permiten encontrar la solución específica de esta ecuación diferencial. Esa es un poco la idea. Bueno, paso en limpio esto y lo que está acá abajo y vamos a ver el problema que puede aparecer en esta ecuación diferencial que también es bastante frecuente y va a aparecer en las actividades sugeridas. Bueno, ahí están las cosas, sustituimos, hasta acá habíamos llegado, hasta acá, ¿no? Hasta acá estábamos. La X esta, y esto es interesante, vayan metiéndola adentro, ¿está bien? X por X a la I es igual a X a la I más 1, ¿de acuerdo? Ahí no hay problema. Pero cuando hago el mismo trabajo que hacíamos antes, es decir, que esto sea acá, que esto sea acá, que esto de acá, ¿no? Y que esto de acá sea acá, ¿no? Para juntar que todos nos queden el mismo índice, ¿qué va a pasar? Bueno, hago los reemplazos. En donde veo i, ¿qué veo acá entonces? En donde veo i, yo decía que k es igual a i menos 2. Entonces, en donde veo i, me va a quedar k más 2, que es lo que apareció acá, ¿lo ven? K más 2, en donde veo i. En donde veo i, acá, ¿qué veo? K más 2, ¿no? Entonces, me va a quedar este producto de acá, me va a quedar como K más 2 por K más 1. Esto, K más 2 por K más 1. ¿Dónde sale eso? Y me va a quedar K más 2, cuando veía i, por i menos 1. Entonces me va a quedar K, i menos 1. K más 2 menos 1. Esto es K más 1, que es el que está acá. ¿Se ve? K más 2, K más 1. La sustitución. Sustituyo acá, que es el K, como K igual a 0, arranca de 0. Y nos queda sen K más 2 y me queda X a la K. Bien, ahí no hay problema. Hago lo mismo acá y me va a quedar K, acá me queda arrancando en 1 y acá ¿qué me quedó? En K menos 1. El problema acá, está bien, los exponentes son iguales por cómo propuse la sustitución, pero no están arrancando en el mismo punto la sumatoria. ¿Lo ven? Entonces no puedo juntar todo. Sí puedo tomar el factor común X a la K, que me importa, pero no puedo juntar todo en una misma sumatoria. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que propone acá el libro y un poco el método, que es bastante razonable, es desarrollar un poco la sumatoria más larga, la sumatoria más corta, perdón, la más larga, perdón, es decir, tomar esta de acá y separar el K igual a 0. ¿Se dan cuenta? Cuando K igual a 0, ¿qué me queda? Me va a quedar, ¿qué me va a quedar? 2 por 1, ¿no? 2
por C sub 2 por X a la 0. Es decir, me va a quedar 2 veces C sub 2. Entonces yo podría separar el 2 veces C sub 2 y agregárselo acá y hacer que la sumatoria ya arranque en 1. ¿Se dan cuenta? Muy ingenioso y muy sencillo lo que tengo que hacer. Saco lo que sobra. ¿Lo ven? Para poder llevar la sumatoria que el índice arranca en el mismo punto. Es decir, hago la sustitución del índice, hago el cambio de variable en el índice, pero además tengo que garantizar que las dos sumatorias arranquen igual. Por lo tanto, en el caso de la sumatoria más larga, la que tiene más términos, le saco el que sobra, de tal manera que los índices de sumatoria me queden iguales. Al hacer eso, que es lo que propone acá, llego a esta expresión. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo, chicos, chicas? ¿Me siguen hasta ahí? Es lo último, vamos que lo último. 10 minutos terminamos, ¿está bien? Un esfuercito más. Sí, Lo escucho. Es arduo, pero es interesante. ¿Se entiende lo que hice? Sí, profe. Hago el cambio de índice, pero aparte garantizo que las dos sumatorias arranquen igual. Bien. Antes de meterme en cualquier cosa, tengo que ver cuánto vale C sub 2. Y eso es fácil de determinar. ¿Por qué? Porque si esto es cierto que está acá, fíjense, esto de acá, esta sumatoria, arrancan en X igual a 1, ¿no? Estas. ¿Está bien? Por lo tanto, esto que está acá es lo que está afectado por X igual a 0. Obviamente, si la solución admite un desarrollo en serie potencia, yo puedo pensar que este 0 de acá, en verdad lo puedo pensar como 0, ¿no? Por X a la 0, más 0 por X a la 1, más 0 por X a la 2 y así. Entonces, si esto es cierto, y que lo cual es cierto, porque todo esto está trabajando sobre del X1 en adelante, lo único que va a estar atado al X sub 0 es el 2 por C sub 2, rápidamente de acá me doy cuenta que C sub 2 tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? O sea que C sub 2 vale 0. ¿De acuerdo? Y eso va a ser importante cuando quiera encontrar la fórmula de recurrencia. C sub 2 vale 0. Con el otro pedazo, que es este de acá, trabajo como hicimos antes. Junto a la sumatoria de k igual a 1 a infinito, me queda x a la k, que no puede ser 0, no hay ningún valor de k que haga que esto sea 0. Por lo tanto, yo tengo que pedir que lo que me va a quedar acá adentro, k más 2 por k más 1 por c en k más 2 menos c en k menos 1, tengo que pedir que todo esto es lo que sea 0. Y a partir de ahí arranco otra vez a ver si puedo encontrar alguna formulita de recurrencia que me permita encontrar o ver cuál es la forma específica que va a tener el coeficiente C sub n o C sub k acá en la solución propuesta por nosotros para la ecuación diferencial que estamos resolviendo. Paso en limpio y terminamos, estamos terminando. La idea sería esta. Dije C sub 2 igual a 0, por el análisis que hicimos recién. Y como esto no puede ser 0, esto de acá tiene que ser 0 y llegamos a este término. Cuando estoy perdido y no me queda otra cosa, empiezo a probar con los índices. ¿Qué digo? Bueno, para k igual a 1, porque k no puede valer 0 acá, ¿qué no me va a quedar? Si k vale 1, me va a quedar c en 3 es igual a c en 0, ¿lo ven? Porque me va a quedar k ¿sobre quién? Sobre k vale 1, me va a quedar 3 sobre 6, ¿no? ¿Está bien? C sub 3 igual a C sub 0 sobre 6. Pero, fíjense qué interesante. Cuando C vale 4, ¿qué va a pasar? Me va a quedar. K vale 2, me va a quedar C sub 4 es igual a C sub 1 sobre, dije vale 2, 2 más 2, 4 por 3, 12, ¿no? 12. C sub 4. Cuando calculo C sub 5, ¿qué va a pasar? Acá viene lo interesante. Porque me va a quedar C sub 2, ¿no? Porque acá K vale 3. Para K vale 3 me queda C sub 5. C sub 2 sobre 3 más 2, 5. Por 4, 20. ¿Pero cuánto valía C sub 2? 0. Por lo tanto, el C sub 5 vale 0. ¿Está bien? Todos los que sean pares, en el fondo, van a terminar siendo 0. Y es un poco lo que plantea acá. A
a ver. Bueno, no todos, perdón. Los que dependen de C sub 5 sería. Lo que depende de C sub 2. Lo que pasa que depender de lo que depende de C sub 5 está atado acá. Después no sé si tengo otro 0. Porque, bueno, habría que ver. No importa. Porque hay veces que la fórmula de recurrencia no se puede encontrar. Eso es lo que quería llegar a decirles. Entonces, cuando no... O sea, acá puedo ir calculando todos los índices. ¿No? Algunos tengo 0. Pensé que había más 0. Me anticipé. No son tantos ceros. Pero bueno, algunos son ceros. Entonces voy a la expresión. Esta, ¿se acuerdan qué? Esta de acá es la de desarrollo en serie de potencia de mi función solución. Sin conocer quiénes son C sub 0, la forma específica de C sub n. Pero bueno, algunos lo puedo ligar con otros, ¿no? Algunos lo puedo ligar con otros. De hecho, fíjense que los impares me quedan atados a C sub 0, los K impares me quedan atados a C sub C. No, bueno, no, esperen, me estoy anticipando, quiero terminar y digo, los coeficientes impares, C sub 3, C sub 5, C sub 7, C sub 9, y no hay relación. Voy a verlo acá, no lo veo, no lo percibo. Tengo el C sub 1, C sub 0 sobre 6, C sub 1 sobre 12, C sub 0 sobre tan. Bueno, acá algún genio lo encontró. Bueno, no, acá no, sacó factor común nomás, no es que no lo encontró, no hay una relación, ¿lo ven? Que agarró todo lo que están afectados por el C sub 0 los metió bajo una mismo paréntesis y lo que está C sub 1 lo metió, pero no encontró. Lo que quiero decir que no siempre uno encuentra una fórmula de recurrencia sintética que nos permite, como en el caso de la X, encontrar rápidamente sobre qué función conocida converge nuestra expansión en serie de potencia. A veces queda así, a veces queda una cosa horrible así, pero bueno, no es menos cierto que esta función truncada en algún determinado n es una buena aproximación de la función solución, y si yo la podría calcular en término infinito, es efectivamente solución de la ecuación diferencial que estoy estudiando. Bueno, aquí hay otro ejemplito que es, ya quedará para que lo discutan en tarea de aula, es qué pasa cuando la cosa no es homogénea. ¿Qué pasa cuando no es homogénea? Porque en este caso es bastante, entre comillas, se simplifica bastante considerando lo siguiente. Se hace igual, o sea, propongo la misma solución, pero en vez de igualarlo a 0, lo igualo a lo que tengo. Y lo que no tengo, le voy agregando los ceros, ¿se dan cuenta? Lo que no tengo, le voy agregando los ceros. Entonces van a ver que lo que van en los coeficientes van a tener que estar atados a estos numeritos. Al 3, al menos 1 y al 4, que es lo que plantea acá. Acá hice el mismo, esta es la misma que habíamos resuelto antes, ¿no? Déjenme ver. Sí, no, más sencilla. No la resolvimos nunca esta. Pero fíjense, tenemos esto, tenemos el desarrollo de derivada segunda acá, la función acá, hacemos todo el trabajo sobre los índices, ahí sí valía, y nos va a quedar lo siguiente. K más 2 por K más 1, sen K más 2, y ya nos queda todo para sacar factor común. Y lo que hace acá, y ya con eso termino, es lo siguiente. Esto tiene que ser igual a esto. Lo que tengo acá tiene que ser igual a esto. Entonces nos va a quedar que la recurrencia nos quedaba C en K más 2 es igual, C en K más 2 es igual a CK sobre K más 2 por K más 1. ¿Está bien? Bueno, ahora, acá viene el chiste. Cuando K es igual a 1, yo genero el X a la 1. Y entonces me fijo del otro lado de la igualdad por qué está multiplicándose el X a la 1. Y el X a la 1 porque se está multiplicando por menos 1. Entonces, esto implica que el coeficiente que yo estoy buscando, que va a ser el C sub 1, tiene que ser igual a menos 1. ¿Se dan cuenta? C sub 1 tiene que ser igual a menos 1. Cuando veo el X cuadrado, cuando veo el K igual a 2, que es el X cuadrado, me dice que el C sub 2 tiene que ser igual al 3. ¿Lo ven? Y cuando veo el K igual a 0, que es el X a la 0,
veo, tengo que generar un coeficiente que sea igual a 4. Todos los otros son 0. Todos los otros, o sea, el C, 0, tiene que ser igual a 4. Y todos los otros coeficientes tienen que ser 0. Del K igual, mayor o igual a 3, todos los otros tienen que ser 0. O sea, desde el C sub 5 en adelante son 0. C sub 5 igual a C sub 6 igual a 0. Y lo único que tengo que encontrar entonces, para encontrar la solución de esta ecuación diferencial no homogénea, fíjense qué sencilla que queda, es quién es C1, quién es C2 y quién es C sub 4. ¿Lo ven? ¿Cómo es la historia? Entonces va a ver que les va a quedar bastante... Por lo más son 0. A ver. ¿Para qué igual a 2? Bueno. C sub 1, claro, está bien. Vuelvo como les queda. Entonces nos va a quedar, ¿qué dice acá? Cuando K vale 0, 2. Bueno, pero ¿cómo arrancó esta historia? Miramos esto. C sub 2. Me equivoqué en algo. Si acá son 0. Por eso. Profe, eso te iba a preguntar, porque como nuestra relación de recurrencia nos quedó en CK más 2, CK y Sí, K más 2 sobre K2 K sobre más K más 1. 1. Sí. O sea, cuando tenemos K igual 0 y analizamos eso en 0, ¿no tiene que ser igual a 4? Claro, sea, está bien. Por eso, si yo vengo acá, la recurrencia me queda ahí. Si yo veo K igual a 0, claro, K igual a 0, ¿qué voy a tener yo? Que C en 2 tiene que ser igual a C en 0 sobre, ¿qué? Sobre 2 por 1, o sea, sobre 2, ¿no? Pero vos sabías que el C sub 0 era igual a 4. ¿Está bien? O sea, sabías que esto igual a 4. Está bien, entonces te queda C sub 0 igual a 4. No, bueno, sí, simplifiqué, me fui al diablo de velocidad y sí, es verdad. Hay que ser más prudente. Quise cerrarlo rápido, intuitivamente, y hay que tener cuidado. ¿Qué es el cuidado que hay que tener? El siguiente cuidado que hay que tener. Si K igual a 0, vuelvo acá, borro acá porque un desastre, yo un enchastre. Quise terminarlo y bueno. Si K igual a 0, que es acá ¿qué me va a quedar? Esta expresión. Si K es igual a 0, vamos a sacar factor común X a la K acá. Y me va a quedar K más 2 por K más 1, ¿no? Menos C sub K. ¿Está bien? La sumatoria K igual a 0 infinito tiene que ser igual a lo siguiente. Lo voy a ordenar. 4 menos X más 3X cuadrado. ¿De acuerdo? Si yo hago que K valga 0, que K valga 0, lo que estoy pidiendo es, me va a quedar esta expresión. K igual a 0 me va a quedar X a la 0, ¿no? Por, ¿quién? Por 2, ¿no? Me falta algo acá. C sub K más 1. Por 2, por C sub 1, ¿no? Menos, por C sub 2, perdón. Me falta un 2 acá. Por C sub 2 menos C sub 0. Y esto es lo que tiene que valer 4. Porque esto es lo que está multiplicando X sub 0. Esto tiene que valer 4. Esto es lo que tiene que valer 4. ¿Está bien? Entonces yo puedo decir a partir de ahí que C sub 2 es igual a 4 más C sub 0 sobre 2. Y ahí encuentro una relación entre C sub 2 y C sub 0. Cuando K vale 1, me queda X a la 1, entonces ahí sí veo el menos 1, esto tiene que ser igual a menos 1, ¿está bien? Y entonces, ¿qué me va a quedar acá cuando K vale 1? Me va a quedar 3 por 2, o sea 6, ¿no? Por C sub 3, ¿está bien? Menos C sub 1. Entonces 6 por C sub 3 menos C sub 1 tiene que ser igual a menos 1. Y ahí encuentro otra relación de recurrencia que es la siguiente. C sub 3, entonces,
C sub 3 tiene que ser igual a menos 1 más C sub 1 sobre 6. Y con K igual a 2 puedo plantear otra serie de recurrencia y encontrar el valor, que es lo que proponía acá. Fíjense, por K igual a 1, este resultado, y por K igual a 2, este resultado, esta relación de recurrencia. C sub 4 lo puedo pensar como en relación a C sub 0, y C sub 3 lo puedo pensar en relación a C sub 1. Nada más. Cuando K es mayor que 3, cuando crece, tiene la fórmula de recurrencia general que es esta. Y a partir de ahí puedo encontrar los términos. ¿A qué viene esta historia? Bueno, que para las ecuaciones no homogéneas, uno tiene que tener ese cuidado. Tiene que poder encontrar, fíjense que puedo encontrar quién es C sub 0, quién es C sub 1, quién es C sub 2, y hasta ahí nomás. Y a partir de ahí puedo usarlo para, qué sé yo, sintetizar o acomodar mejor los índices, nada más ni nada menos. O sea, a veces no se puede, como les dije recién hace un ratito, lograr encontrar una fórmula de recurrencia que nos lleve automáticamente a una función específica, como lo vimos en el caso de la C sub X. Ese es un caso particular. El caso más general es de esta manera. Generalmente uno a lo sumo puede agrupar, puede separar en los C sub 0 y los C sub 1 y algo más que eso, no sé. Eso va a depender un poco del problema y no vamos a meternos mucho en esta historia. Vamos a discutir algunos ejemplitos puntuales. Lo que nosotros queremos es que ustedes tengan la herramienta para poder atacar el problema más allá de cómo termine el problema. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se resume en el método que está en el libro, en la página final, que es el siguiente. El método para resolver una ecuación diferencial mediante serie de potencias dice: suponemos primero una solución alrededor de un punto ordinario con toda la implicancia que eso implica. Derivamos tantas veces como indique el orden de la ecuación diferencial dada. Se sustituye la función y sus derivadas en la ecuación diferencial dada. Se utiliza el cambio de variable para igualar exponentes, que siempre va a ser necesario porque estoy derivando, así que vamos a tener que cambiarlo al índice. Extraigo los términos que sobren de la ecuación. Se igualan los coeficientes de ambos lados de la igualdad y se obtiene idealmente la fórmula de recurrencia para poder encontrar qué forma específica van a tener los coeficientes para esta ecuación diferencial específica, y se propone la serie de solución. Lo que vimos acá, por más que no quede el índice sintetizado, es la solución, es la serie de solución, esta es la serie de solución, ¿de acuerdo? Eso quede claro, porque a veces uno no puede encontrar ese índice sintetizado, resumido, pero encuentra la solución igual, y lo vamos a escribir de esta manera. ¿De acuerdo? Sí. Hay no homogéneas, vamos a tener este cuidado. Vamos a poder, para los términos que esté presente en la no homogénea, encontrar primero esos términos de la recurrencia. Y luego, para los otros, para los que superan cada 3, 4, 5, depende cuánto tenga explícito del término no homogéneo, vamos a encontrar la fórmula de recurrencia. Y ese es un poco el plan de trabajo. Bueno, eso es, a grosso modo, el tema de hoy, chicos, chicas. Es denso, hay que entenderlo, es verdad, pero es muy, muy interesante. Les recomiendo que cuando trabajen con Lucía, bueno, cuando trabajen con Lucía la semana que viene, vayan con ganas porque hay que meterse un poco el cuchillo como estuvimos hoy. Hay que tener muy atento el índice, hay que ver bien cuál es el objetivo de la resolución. Hay que tener esos últimos 7 pasos que mencionamos, que estén en el apunte, hay que tener presentes por qué hay que seguir ese protocolo, y si lo seguimos prudentemente y razonablemente bien, no debería ser muy problemático este capítulo de la resolución de Edo por ecuaciones, por serie de potencias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna inquietud que quede? Pues vamos a tener consultas de estos temas más adelante. Sí, una vez que terminemos el cursado, en la semana del 2 de julio, en la semana del examen, va a haber consultas. Listo, Y teníamos justo clases los días de consulta. Sí, probablemente queden los mismos días de consulta, que será el 5, el 6 y el 7. Vamos a hacer consultas generales. Listo, gracias. De nada.
La resolución de estos ejercicios los vamos a ver con Lucía o vamos a ir viendo la parte teórica del capítulo No, 3. la resolución ya está en el Classroom. No hay mucha teoría, digo, más allá de lo que hemos discutido. La teoría de este tema es distinguir si tengo una función analítica o no en un punto, nada más. Después, obviamente, que es un punto ordinario y que es un punto singular, pero todo refiere a la idea de analiticidad. Si las funciones son analíticas y en general van a ser analíticas para nosotros, vamos a buscar soluciones de dedo en donde las funciones implicadas sean analíticas, ya está. Lo único que hay que hacer es lo que hicimos a lo último, que no es teórico, lo último es práctico, porque lo último asumimos que la solución buscada puede tomar la forma de una expansión de serie de potencia. Lo que pasa es que hay que encontrar qué forma específica tiene esos coeficientes para que la función propuesta sea efectivamente solución. Y la tarea es esa, encontrar los coeficientes. Después es muy práctico el asunto. ¿Está bien? De este tema. O sea, el tema que viene ahí es un poco más teórico, el de EDP. Pero de este tema, dedo, de resolución dedo mediante serie de potencia, se resume muy bien en el último cuadrito que discutimos recién, los 7 pasos que discutimos al final. Eso es lo que hay que manejar. Van a ver que las actividades sugeridas van en esa dirección y cuando hagan 2 o 3 van a ver que queda, no hay mucha vuelta que darle. Hay que acomodar eso. Lo más difícil para mí es encontrar cómo buscar el índice común, para no meter la pata nada más. Claro, sí, sí. Pero eso va a que es práctica, no queda otra. ¿Algo más, chicos, chicas? No. Bueno, quedarán mañana, tienen la práctica de Fourier con Lucía. No me acuerdo cómo era el esquema. Y después el lunes conmigo tienen, o al revés. El lunes con Lucía volvemos a ver ecuaciones diferenciales Los ordinarias. problemas de esto y el antes conmigo, ¿está bien? Listo. Y el, sí. Bueno, nos vemos, éxitos entonces. Nos vemos. Chao, chao. Chao. No, profe. Chao. Adiós. Profe, Sí, te hago una pregunta. dale. Es más personal. Sí, Para el final, o sea, yo que la cursé yo en Matemática 2 la cursé hace un montón de tiempo, hace como 10 años. sí. Así que empecé a ver algo de ecuaciones diferenciales ordinarias, como para empezar a refrescar la memoria, y vi que está el capítulo 1 con ecuaciones diferenciales ordinarias, el capítulo 2 es lo que vimos hoy, y el capítulo 3 vienen las parciales. O sea, vos Sí. me recomendás que vea todos los 3 capítulos y me resuelva los ¿no? ejercicios. Leé los Pero- 3 capítulos, refrescar. El capítulo 1 no hace falta acá la ejercitación, si querés tener tiempo hacerla, pero no hace falta. Y sí, está justamente para eso. Para el capítulito 1 ese está como para los que hace mucho que no la vieron, como para refrescar eso, los elementos indispensables a la hora de pensar una ecuación diferencial, nada más. Sí, y después de Fourier, la última parte Sí, del capítulo, bueno, no me acuerdo cómo decía, pero ya era esa parte la vamos a necesitar. Eso no lo vimos en teoría. Decía complejas, ¿puede ser? no, sí, la La parte parte- compleja no lo vamos a usar, no. Sí, está bien, no. Quedó si queda tiempo, pero no, porque nunca lo evaluamos eso, así que no te da problema. Hay que manejar está Fourier bien. desde la parte real nomás. Bien, listo. ¿Listo? Bueno, gracias No, entonces, de nada. nomás. Nos vemos. Chao. Chao.